días para todos. Bueno, en primer lugar quiero agradecerle al doctor Rubén Manrique, al CES, pues por haber considerado mi participación en una actividad académica que es muy importante en la consolidación de cualquier institución educativa, y es la pregunta que se hace por la actividad investigativa. En particular la región, Medellín, Antioquia, en el país tiene una representación muy importante en términos de investigación, de producción, y toda actividad que se haga para revisar efectivamente esta estrategia en todas las instituciones educativas, sobre todo las de educación superior, me parece que es fundamental. La invitación que me hicieron era a que tocara el tema de dos variables muy importantes, que son el concepto de la ética y la investigación. Unos preámbulos. A ver si me... Bien, unos preámbulos. Una exposición de este orden, yo veo que aquí hay algunos profesores, me dijeron que hay decanos, pero sobre todo hay estudiantes que están en las actividades de las jornadas y que van a presentar algunos documentos, algunos hallazgos, que están en actividad investigativa, están en proceso de formación. Una exposición de este orden no alcanza a hacer en mi criterio, una disertación. Pues estos dos temas ciertamente son temas que se desarrollan incluso en tesis doctorales. La ética es un mundo muy vasto, la investigación es un concepto no nuevo, pero novísimo en términos del tratamiento que se le hace. Luego, en mi criterio, como no es una disertación muy profunda, yo quiero que ustedes queden con el sabor de que lo que voy a presentar aquí son señalamientos. Quiero señalarles cosas en lo cual quisiera que ustedes tengan una actitud crítica, y que por supuesto a partir de esa lectura crítica y reflexiva que tengan, pues esos señalamientos de alguna forma tendrán alguna tarea en particular dentro de su ejercicio profesional o dentro de probablemente la consolidación de capacidades investigadoras. Haremos preguntas que quedan abiertas para su respuesta. Yo voy a acostumbrar a poner un párrafo, hago una declaración, una pequeña explicación, pero hago una pregunta. Esas preguntas me parece a mí que son preguntas, por supuesto, para ustedes, si las aceptan. Un filósofo, la tarea que tiene metodológica es preguntar, por supuesto dar respuestas, pero no dar únicas respuestas. Entonces la tarea que les pongo de alguna manera, si me permiten, al fin y al cabo también soy formador de una universidad como la Bolivariana, y es decirles que esas preguntas quedan abiertas precisamente para sus respuestas. Quisiera también decirles que me parece muy importante que ustedes hayan hecho, digamos que la valoración de que este tema es importante, pues le dan un espacio en la deliberación. Los que están empezando en investigación, probablemente a uno le quedan en la vida datos, frases, anotaciones, apreciaciones de personas que probablemente le hacen marcas en el resto de la vida. Yo no estoy diciendo que de pronto en esta conferencia ustedes van a tener la marca más importante de su vida, pero lo que yo sí creo es que cuando uno comienza a aceptar señalamientos de este orden, muy seguramente sí van a ayudarles a ustedes a configurar su estatus profesional y su estatus investigador. La primera sensación que experimentamos frente a ambas, es decir, frente a la ética y la investigación, se puede explicar con una frase que es atribuida a Heráclito. Permítanme que yo ponga estas cosas en griego. Ustedes escucharon mi hoja de vida, pues fui formado en lenguas clásicas, entonces es irremediable que yo ponga esto. Al que le interese, interesante. Y el que incluso en una conferencia de estas se motive a estudiar las lenguas antiguas, pues bienvenido a un mundo que es maravilloso, que es complejo y que por supuesto requiere también de una apreciación muy científica. Hay una frase que es atribuida a Heráclito, que aparece en las referencias de Diels-Kranz 123, dice: la naturaleza ama esconderse. Physis Cripsetae Filei. Hay un libro que quiero recomendarles, precisamente se llama así, es de un autor italiano muy famoso en términos de estudios clásicos, que se llama así: la naturaleza ama esconderse, la natura ama nascondersi. Hay una versión española que es que aparece en la editorial Ciruela.
me importa mucho este concepto y es, si yo pregunto por ética de investigación, ¿quién sabe aquí alguna cosa de eso? Uno diría es que los universos que la ética y la investigación abordan, que son nuestro universo, es decir, son la realidad inmediata que nosotros tenemos todos los días. En la mañana amaneció fresca a este lado, pero en el centro de Medellín está más cálida. Ese es un ámbito de percepción que es de todos los días. Yo no sé cómo levantaron ustedes hoy, esa es su realidad de su entorno, pero igualmente la individual. Y eso quiere decir que la realidad hace unos efectos en uno, muy fuertes, y que uno tiene una configuración de la realidad de acuerdo a lo que cree, a lo que vive y a lo que siente. ¿Por qué les comento eso? Porque este concepto de naturaleza, diría yo que es aplicable al hecho de que la ética y la investigación como concepto de naturaleza en general, de alguna forma son dos conceptos que requieren de mucha reflexión, que no tienen variables finalizadas en términos de la reflexión, sino que se esconden para que la buscamos. Es decir, la ética tendrá que ser un tema que ustedes trabajarán permanentemente en su tarea profesional investigativa y, por supuesto, también el concepto de investigación. A mí me parece que esta diada de ética e investigación, el mundo comienza a valorar su pertinencia. Pero se lo digo de esta manera, los fondos que, por ejemplo, un país que invierte mucho en ciencia y tecnología como es Estados Unidos, o en general la media de la inversión en ciencia, tecnología e investigación que hacen los países desarrollados, de alguna forma logran muchas cosas en términos comerciales con ciencia y tecnología, pero cuando falla algo en la cadena de construcción de ese entorno, por ejemplo, si el resultado de una investigación es capaz, por la ligereza de un ejecutivo, acabar con todo un sector productivo, eso ha llevado a que la pregunta en la actividad investigativa de ciencia y tecnología sea mucho más radical con respecto a la manera como tú te comportas con eso. Es decir, si tú no eres capaz de responder, por ejemplo, a los fondos que te dan para un proyecto de investigación, sea quien sea, una institución extranjera, una institución nacional, una universidad, una empresa, entonces, y tú no eres capaz de dar razón de esos fondos, de lo que estás haciendo para investigar, pues lo que te están cuestionando no es tu investigación en general, sino que te están confrontando es en tu manera de hacer las cosas, en tu comportamiento. Lo que quiero decir con eso es que el comportamiento de un científico, la acción de todos los días de un buscador, un investigador, de un estudiante, tiene que ver irremediablemente mucho con su actividad propiamente científica y profesional. Es decir, no es un asunto para dejar para una reflexión simplemente de una jornada de investigación. Yo tengo aquí una pregunta que coincide un poco con, digamos que para morder un poco ya el tema, y es que coincide mucho con lo que decía el doctor Manrique ahora. ¿La investigación científica en seres humanos tiene límites? Es una pregunta que hoy se tiene que hacer, por una simple razón, porque ya se está investigando en seres humanos, incluso sin permisos, sin cosas adecuadas, sin mediciones, sin parámetros, pero ya lo hacen algunos. De hecho, algunos se atreven, en términos, digo que se atreven es porque el grueso de la población, el grueso de los conceptos que tiene el mundo hoy, de alguna forma rechaza que exista una libertad en la investigación en seres humanos. Pero si uno va a recuperar un poco la memoria, uno tendría que irse por ahí al año 36-40 del siglo XX para darse cuenta de todo lo que ocurrió, por ejemplo, con las experimentaciones del Tercer Reich, en la estructura política y científica que tenían, la investigación que hicieron en todos los órdenes, sobre todo con la población judía. Hay un texto de Hannah Arendt, es una filósofa muy importante, que valdría la pena que ustedes aborden la filosofía de esta señora. Es porque incluso hace referencias a lo que es propiamente el cultivo de la humanidad, pero en particular haciendo referencia a las grandes catástrofes que tienen que ver con la actividad no humana. Entonces, por ejemplo, cuando uno escucha que las experimentaciones nazis en seres humanos fue en todos los órdenes, saber cuál es la resistencia del pelo, qué hacían con los dientes, con todo el material que tiene un diente. Ustedes saben más que yo, por ejemplo, qué material tiene un diente. ¿Usted cómo recuperaría los minerales y los materiales y cómo convertiría los materiales de las piezas dentales de la gente? Aquí se cultivan muchos de los odontólogos que hay en la ciudad, ¿cierto?
y de los mejores odontólogos que hay en la ciudad, entonces yo les llamaría la atención. ¿Ustedes qué hacen con los dientes? Porque les estoy poniendo una comparación que es muy radical. Tomaron pelos, dientes, piel, carne, hueso y las procesaron incluso para experimentar y llegar a conclusiones simplemente tecnológicas. Entonces, una pregunta es, frente a una cosa que ya ocurrió históricamente, de la que hay datos, de la que incluso los que han sido cuestionados y juzgados por eso han dado razón de eso, entonces uno se pregunta, ¿la investigación científica en seres humanos tiene límites? Otra pregunta es, ¿qué consideración merecen las otras especies? Uno, porque deja pasar el hecho de que efectivamente se investiga, por ejemplo, en animales. Digo en otras especies nosotros llamamos animales a lo que no es humano, aunque seamos un animal. Todos los que estamos aquí hacemos parte de la especie animal, el reino animal. Y la especie nuestra es una especie que tiene una variable distinta, eso es lo que creemos. La investigación hasta ahora nos dice eso, la realidad de todos los días nos dice eso, y es que la diferencia de la especie humana con el resto de las especies del mundo animal, uno podría decir que inicialmente que es la razón. Ustedes me podrían decir que hay diferencias entre ustedes y su mascota, pero miren que es muy particular que el ser humano es el único probablemente que es capaz de neuroutizar tanto a la mascota que termina diciendo que se parece a él. Pero es para decirles que existe una gran diferencia. Eso de que existe una gran diferencia y que probablemente nosotros podamos sujetar y dominar otras especies nos lleva a la posibilidad, a la decisión racional, a la decisión de carácter espiritual incluso, de experimentar las otras especies. ¿Qué consideración merecen ellas? Hay una autora que también quiero llamar la atención sobre ella, Martha Nussbaum. Hay un texto muy bonito que se llama Capacidades Humanas, creo que la traducción en español, Creating Capabilities, the Human Development Approach. Esta señora, que es de Harvard, tiene una cosa muy interesante, es que está haciendo una valoración de lo que significa la dimensión del humano y sacó un listado de capacidades que me parece muy importante que ustedes reconozcan. Hay un texto también de ella que llama Imágenes del Pensamiento. Hay un listado de capacidades que ella dice en lo que deberíamos nosotros cultivarnos. La primera, por supuesto, es la vida. Interesante. La segunda, dice, una de tantas, es la relación con las otras especies. Entonces, solamente en el preámbulo yo les estoy diciendo unas variables que importan mucho en términos de lo que es propiamente, sin hablar de investigación todavía, es la relación efectiva que nosotros tenemos con la realidad, en particular, por ejemplo, con otras especies, y de alguna forma las consideraciones que tienen que ver con las decisiones personales para hacer ese tipo de cosas. Algunas apreciaciones filosóficas. Filosófica no quiere decir de que son simplemente de la disciplina filosófica, no, son simplemente apreciaciones, pensamientos, que me parece importante para ustedes. Tanto la investigación como la ética están inscritas dentro del vasto universo de la acción humana. Es decir, uno, en términos de investigación, en términos de ética, podríamos decirlo de esta manera tan simple, se comporta. Es decir, tú tienes una actitud, una manera de hacer las cosas en términos de ética e investigación, con connotaciones que tienen variables culturales. La pregunta que les tengo para esta afirmación es, ¿siguen siendo ambas, es decir, la ética y la investigación, asunto de especialistas o ya alcanzan a ser populares? Una pregunta para ustedes. ¿Cuánto hablan de ustedes de investigación en su casa? Es una buena pregunta, ¿cierto? Yo no sé si ustedes le dijeron a sus papás o a quien sea con quien vivan, cuando venían para acá, voy para una jornada de investigación. ¿Eso qué significa? Lo mismo, ¿cuánto hablan ustedes de ética en la casa? Los periódicos hacen valoraciones periodísticas importantes sobre la ética y la investigación. Comenzamos a tener un comentario importante sobre estas temáticas en todos los órdenes, pero la pregunta que uno haría también, ¿son habituales en nuestra vida? ¿Hay algo de habitual en la pregunta por la ética y la investigación? Están íntimamente relacionadas desde los primeros pensadores de la historia al considerar la tríada ser, conocer y obrar. Hay una cosa muy importante cuando uno puede pensar en la actividad de un profesional, un científico. ¿Qué dimensión de ser,
qué dimensión del conocer, qué dimensión del obrar. Esa triada se las pongo, es decir, esos tres conceptos, es porque los primeros pensadores de la historia consideraron que no se podían separar. Es decir, tú cuando investigas eres, conoces, pero obras también. Muy interesante. Aquí diría yo, se es, se conoce y se obra. ¿Cuánta integralidad tiene un investigador? Ustedes habrán escuchado a algún profesor o alguna persona que les diga, un momentico, para investigar, usted lo que tiene que, no puede tener consideraciones de cómo se es, ni de cómo se obra. Usted lo que tiene que buscar a toda costa es el crecimiento del conocimiento. Normalmente, cuando uno rompe esa triada, probablemente tiene dificultades, porque el conocimiento humano tiene una inextricable relación con la obra humana, es decir, con las acciones del hombre. De hecho, si ustedes se ponen a examinar, la construcción del conocimiento se elabora en gran parte a partir de las acciones humanas. Y por supuesto, tú eres lo que vas configurando de ti mismo. Hay investigadores que desarrollan muy bien su componente de conocimiento, pero en términos de acciones humanas son seres reprochables. Entonces la pregunta que uno hace es, ¿será que un investigador, será que un científico debe preocuparse desde los comienzos de su carrera científica por preguntarse por esta triada? ¿Cómo se es, cómo se conoce y cómo se obra? ¿Cuánta integralidad tiene eso en tu tarea de todos los días? Esa sería la pregunta. Otra inquietud, la investigación comienza en sí mismo. Es una buena afirmación. Ustedes cuando decidieron hacer actividad investigativa, cuando la universidad los motiva a eso, cuando ustedes estaban pensando en entrar a la universidad, ustedes miraron, bueno, ¿qué actividad investigativa hay en la universidad? Hay una variable muy importante que sería muy importante tener en la cuenta, y es, si yo investigo, ¿cuándo voy a comenzar a investigar sobre mí mismo? Probablemente la historia de la investigación sobre sí mismo la lleva cada uno, pero ustedes se van a dar cuenta de que también hay una muy estrecha relación entre la actividad científica de una persona, que no la deja simplemente en la universidad. Un científico, un pensador, una persona académica, es irremediable que lleve su vida académica y científica a la casa. Pues uno no deja las variables científicas en la universidad y se va para la casa a vivir. La vida, la ciencia hace parte de la vida. Y entonces un científico, un investigador, como lo van a hacer ustedes, tiene que comenzar de alguna manera, en mi criterio, por la investigación sobre sí mismo. No quiero decir que entonces en las próximas jornadas de investigación pues aparezca investigación sobre mí mismo, Jorge Iván Ramírez. Lo que sería interesante es que ustedes vieran la diferencia entre lo que significa este científico que ustedes tienen, que están configurando, y el científico que será dentro de 20 años y 40. Las variables de hoy que ustedes configuren y pongan efectivamente en su tarea de todos los días serán las mismas de entonces. Los fundamentos son los que están poniendo hoy. Hay una frase también que aparece en el templo de Apolo en Delfos. Los que de pronto han ido, es una cosa muy bonita sentir lo que pasa allá. Allá iban las personas a mirar, a preguntarle al oráculo, ¿yo qué tengo que hacer? Y hay una variable muy importante. Le decían esto, una cosa que ustedes aprendieron seguramente en filosofía de bachillerato, ¿o no? Más o menos. Dice, conócete a ti mismo. En griego es noci se auton. Conócete a ti mismo. De hecho, es una frase tan interesante y tan suficiente que uno, cuando una persona venga con un caos personal, yo le diría, conócete a ti mismo. Comienza pues a preguntarte por ti. Entonces, una variable importante aquí sería, ¿qué busca quien investiga? Esa es la pregunta que les tengo para este pequeño párrafo. ¿Qué busca quien investiga? ¿Ustedes qué es lo que están buscando cuando investigan? Ustedes que están presentando ahorita estas propuestas de la actividad que han hecho, ¿qué es lo que buscan con eso? ¿Están buscando efectivamente el crecimiento de la actividad cognitiva o cognoscitiva humana? ¿O están buscando ser más con eso? Porque ustedes están creciendo, entonces yo quiero ser científico. Es una variable importante en términos del desarrollo personal. Pero la ciencia no es simplemente una variable de desarrollo personal. Se es investigador no simplemente para obtener títulos y para obtener premios. Vale la pena que se obtengan.
Pero quien hace eso para eso solamente, pues seguramente, probablemente se equivocará en buscar efectivamente todo lo que sea posible para lograr esas cosas. Hacía referencia el doctor Rubén ahora a una cosa que ha ocurrido mucho, pero que se está yendo muy evidente en los últimos tiempos. Investigadores incluso de carácter clínico, que se ponen a inventar variables y a sentar conclusiones sobre variables inventadas y generan unas estrategias de comunicación masiva de eso que producen y se convierten en vedettes. Entonces la pregunta que yo les tengo a ustedes sobre todo es, ¿usted qué es lo que quiere ser? Permítanme que les hable de esta manera. ¿Usted qué es lo que quiere ser con la investigación? ¿Qué busca usted con la investigación? ¿Ser una diva? ¿Una vedette? ¿O ser efectivamente un investigador, un científico que dé razón del crecimiento del conocimiento humano y que usted tenga unas variables fundamentales para ser científico? Les voy a dar una noticia de una vez, la ética de la actividad científica e investigativa comienza con esa pregunta. Entonces, hay una cosa muy bonita cuando uno empieza a recibir reconocimientos. Yo me parece muy interesante que yo haya configurado uno de los grupos, los primeros grupos en esta región sobre el concepto de lo clásico y lo semítico. Pero eso que me da a mí, nada. Eso lo pueden decir en una hoja de vida, pero no me suma nada. Lo que debe sumar es que yo le diga a esta región para qué sirve estudiar textos antiguos y para qué le sirve la lectura de hoy. Eso es lo que tengo que hacer. Entonces, probablemente uno llega a un momento en que se pueda equivocar aquí. Yo le hago la pregunta a ustedes, ¿qué buscas cuando quieres investigar? Otro concepto es, si usted me pregunta qué es investigar, en lo que lleva uno como experiencia, en la actividad universitaria, incluso en la tarea mía misma como directivo universitario, de una universidad que es grande en términos también de investigación, yo diría investigar es buscar. Y la tarea de buscar no puede apagarse nunca. Ustedes ven científicos que de alguna forma están derrotados al final de la vida, casi que diciendo, yo quisiera vivir más para seguir buscando. Hay una cosa que ilumina la dimensión personal de un científico, de un investigador, que le va a permitir de alguna forma no desorientarse, y es esa llama del conocimiento que le dice, yo tengo que buscar más. De tal manera que investigar es buscar en mi criterio. Por lo que esta acción tiene una relación estrecha con la verdad. Hay un concepto de la Edad Media que dice en latín adequatio rei et intellectus. Es decir, de alguna forma el intelecto se acomoda a la realidad. Eso es lo que hace un científico, un buscador, un investigador. ¿Qué hacemos nosotros? Observamos la realidad, la miramos, tenemos unas variables generales, consideramos que nosotros vivimos porque esto es una capa que nos protege de la radiación solar, que genera una producción de oxígeno que nos permite vivir, y que esta estructura material vive esa punta de oxígeno. Entonces, cuando nosotros nos acomodamos a eso y vamos descubriendo lo que es la realidad, nosotros no sabemos si esta explicación que nosotros estamos dando es la que encontraremos después como verdadera. Entonces, si yo estoy buscando algo de la verdad. Recuerden que aquí verdad no es simplemente como opuesta a mentira. Aquí verdad es cuál es la condición de la realidad. Esa es la verdad. Lo que busca un investigador, un científico, por eso no puede parar nunca de hacerlo, aunque haya encontrado una teoría que se convierta en un hecho publicitario. Lo que tiene que hacer un científico es efectivamente seguir buscando cuál es el sentido entrañado en la realidad. Cuando ustedes, por ejemplo, están investigando en términos clínicos sobre los procesos biológicos, sobre el cuerpo, sobre la dimensión del cuerpo, sobre la contextualización en términos del cuerpo, sobre la corporalidad en general, uno tendría que preguntarse ¿cuánto quieren lograr ustedes de la verdad sobre el cuerpo humano? ¿Cuánto? Es decir, ¿será que cuando yo sé cómo se llama cada fibra de este cuerpo que nosotros cargamos todos los días, de esta masa de carne y madera, como dice una canción, si yo sé efectivamente, como le ocurre a ustedes en fisiología, es cierto, cuando se aprende anatomía, cuando se aprenden todos los nombres de todo lo que tenemos,
¿Será que usted cuando sabe todo eso, entonces dice, ya se acabó lo que hay que investigar del cuerpo humano? Entonces por eso, algo que debe animar la investigación y debe animar a un científico, sobre todo un científico en ciernes, es que nunca debe acabarse la llama de la búsqueda de lo que es la verdad de la realidad. Hay una respuesta muy bonita al que le guste la filosofía, al que no le guste, pues aguánteme esta. Por ejemplo, Platón, que también lo estudiamos en bachillerato y lo reconocemos pues básicamente en la web está Platón. Entonces Platón, cuando le preguntaron qué es la realidad, él dijo una respuesta que me parece a mí fenomenal. Dice, es ontos on. ¿Quién me traduce, por favor? Es lo real de lo real. Pues es una cosa filosófica, pues, pero miren que cuando uno se mete en la cosa filosófica, empieza uno a encontrar variables interesantes del pensamiento. Él dice, es lo que es real de la realidad. Interesante. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo real de esa realidad que se llama cuerpo? Entonces, cuando se declara que una persona se muere, entonces la declaración médica, clínica, es que efectivamente no hay actividad cerebral, por supuesto. Y yo veo que siempre pasa cuando alguien se muere de cualquier cosa, es por supuesto que hay un paro cardiorrespiratorio, pues me parece como obvio, ¿cierto? Me parecería muy raro que siguiera funcionando el cardio y la respiración y uno dijera, no, ese personaje sigue vivo en alguna parte. Se murió en alguna parte, pero sigue respirando. Entonces, estos fenómenos, miren la importancia que tienen. Tienen tanta importancia porque eso es lo que decide un médico es en el día a día en cualquiera de nuestras clínicas y hospitales. Por esa razón es que la pregunta sobre lo real de la realidad no se ha respondido del todo. Porque incluso aquí les podrían enseñar unas variables de lo que significa el comportamiento de una persona en términos de lo que se ha conseguido a nivel científico. Pero hay gente que comparte que la gente está muerta con actividad cerebral, sin actividad cerebral, y otra gente que comparte que aunque no tenga actividad cerebral sigue viva. Entonces, ¿eso qué es? ¿Es una respuesta simplemente de una teoría del comportamiento? ¿Es una respuesta que se da simplemente para la operación comercial de el ser vivo y el estar muerto? ¿Es una cosa que tiene que ver con el asunto clínico? ¿O es realmente una pregunta que nace de la búsqueda del científico médico? Nace, por supuesto, de la pregunta del científico médico. Entonces, la pregunta que les hago es, ¿la investigación es solo cuestión de método? Entonces, puede ser que algún profesor a usted le diga, o alguna persona, o algún científico, o algún investigador, o un profesor le diga, es que la ciencia se basa básicamente en el método. Pues a punta de método yo podría llegar a muchas cosas, pero si no tengo yo una luz que me diga, una intuición que me diga por dónde puedo optar yo para seguir investigando en el mundo vasto de la realidad, entonces va a ser muy difícil que a punta de método yo logre eso. La respuesta es no. La investigación no es solo cuestión de método. Usted puede ser muy pulcro en términos metodológicos en un proyecto de investigación, pero si usted por lo menos no se hace la pregunta, acuérdense de esto, de la realidad de lo real de la cosa real, de la realidad, perdón, lo real de la realidad. Es decir, que usted vuelva a cuestionar por qué le están diciendo de que la muerte cerebral significa muerte total. Cuestiones eso. Aunque los libros y los textos te digan que la composición fundamental es esta, de esta corporalidad que nosotros materialmente llevamos, entonces la verdadera pregunta para salir a cosas distintas, para poder tener una actividad investigadora, es la misma pregunta hecha hoy por usted. ¿Qué es lo interesante de esto? Es que ustedes han visto en la historia, eso lo ve uno en History Channel, en National Geographic, en muchas partes. Uno ve la historia de los científicos y uno dice, ¿qué tiene de distinto este señor que era un simple señor, profesor en tal parte, o simplemente una persona que tuvo un título universitario, o no lo tuvo? Lo que hizo de especial fue que volvió a hacer la pregunta. Entonces una clave que yo les diría es, no dejen nunca de volver a hacer la pregunta. ¿Por qué? Porque en esa clave está el buscar una verdad que jamás llegaremos a la verdad completa.
Descartes, que es un pensador por allá de la modernidad, dice una cosa interesante: el verdadero buscador de la verdad debe dudar por lo menos una vez en la vida, de todo si es posible. No le teman a eso. Hay gente que se siente más segura es a punta de verdades parciales. Yo no sé si ustedes se comportan de esa manera. Cuando uno tiene una relativa seguridad en la vida, uno va buscando en la vida seguridades que le permitan estar amparado de dudas. Pero si ustedes tienen esa manera de ver como la vida, yo les diría, discúlpeme que sea pues como tan atrevido, no sirven para científicos. Un científico tiene que dudar, mire que le estoy diciendo, por lo menos una vez en la vida de todo, si es posible, dude. Porque es que la duda está emparentada con lo que le acabé de decir. Está emparentada con el hecho de que la realidad como se nos presenta tendrá que ser distinta cuando yo le hago la pregunta investigativa o la pregunta científica. Si no, las personas que hemos conocido, ¿por qué los primitivos no encontraron que efectivamente había ondas de radio? ¿Por qué el neandertal no se dio cuenta que había ondas de radio? Pues porque no había forma de hacer la pregunta en ese momento. Pero alguien de esta misma especie, pasado un instante en el lento devenir de la materia, como dice Carl Sagan, o sea, pasaron apenas unos miles de años, y resulta que esa misma especie que somos nosotros, que no quiere decir que estamos más evolucionados, sino esa misma especie se hizo la pregunta por otras cosas y encontró que hay ondas de radio. Entonces, miren que es la misma realidad de hace miles de años. ¿Y cuál es la realidad de hoy al corte? Una realidad totalmente valorada desde la razón científica, que me parece lo fundamental. De ahí la importancia de dudar de esta manera. Otras apreciaciones: ambas, ética e investigación, tienen soporte en principios y valoraciones tanto objetivas como subjetivas. ¿Qué quiere decir esto? Miren, la ley natural es objetiva. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo salir flotando en este momento. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? ¿Soy muy pesado? No, por supuesto, la ley de la gravedad. Y eso es una ley natural. Usted quiere variar esa ley natural que pesa hoy sobre nosotros en esta cosa que llamamos tierra, entonces tiene que someterse a otras variables de la realidad. Pero esto es una ley natural. Eso es objetivo. No hay ninguno que veamos flotando por ahí. No vemos a ninguno flotando, luego es una ley natural y eso está reconocido. Entonces tiene dimensión objetiva. O sea, todos lo reconocemos. Sin embargo, miren esto: la decisión en un procedimiento puede tener un alto nivel de subjetividad. No solamente en el nivel científico e investigativo, sino en la investigación que debe tener un profesional de la medicina, por ejemplo. Debe tener actitud investigativa, la tiene de suyo cuando hace procedimientos médicos. Porque por más que a usted le enseñen, usted en el procedimiento médico, hay momentos en que tiene que tomar la decisión. Usted lo puede hacer, alguien puede responder, no, eso es pura técnica. Y por repetición, un cirujano es capaz de saber qué es lo que ocurre. ¿Qué tal si esa repetición y esa técnica no le funciona con una persona? Entonces, la técnica no es universal. Entonces, lo que pasa aquí le estoy diciendo la decisión en un procedimiento puede tener un alto nivel de subjetividad. Entonces, en un proyecto de investigación hay momentos en que usted no está aplicando simplemente una regla ni un método. Usted debe tomar decisiones de carácter subjetivo. Entonces, miren, la importancia es: ética e investigación tienen esas variables, las dos, objetividad, subjetividad, y la opinión de todos puede tener ambas variantes. Miren esto que ilumina mucho lo que es la ciencia natural hoy. Miren, esta frase, Niquiles in intellectu non prius in sensu fuerit, es la versión latina de una cosa que es atribuida a Aristóteles, que la traducción es esta: nada hay en el intelecto que no haya pasado por los sentidos. ¿Quién en este auditorio cree en esa frase? Interesante. Pero, ¿por qué le llamo la atención? ¿Por qué le hago la pregunta? Porque cuando uno cree en esto, entonces de alguna forma está diciendo los sentidos son los canales fundamentales para la aprehensión de la realidad. Pero obviamente nosotros tenemos una dimensión que podemos calificar de sentido, es una capacidad que podríamos denominar la mentalidad, el pensamiento, la mente. Los griegos lo llamaban el nous.
una cosa que uno puede, otros lo llaman simplemente razón, o sea, hay una racionalidad de las cosas que hacemos. ¿Por qué les hablo de esto? Porque ustedes se van a dar cuenta de que la ciencia como tal tiene una restricción muy fuerte solo hacia la actividad de lo que yo percibo. Pero hay un problema muy serio, es que lo que yo percibo tiene los defectos propios de nuestras capacidades sensoriales. ¿Quién es capaz de ver lo que está pasando en una casa al otro lado del valle de Aburrá? Nadie, ninguno de los que están aquí. Si hay uno, levante la mano para sorprendernos. Por ejemplo, atrás. No tenemos esa capacidad. O sea, lo que quiero decir, ¿quién es capaz de oler lo que están haciendo en este momento en su casa? En la cocina. Ninguno. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que nuestras capacidades sensoriales son totalmente limitadas. Totalmente limitadas. Las de esta especie. Lo más desarrollado que tenemos, que nos diferencia un poco del resto de las especies, incluso las otras especies, ustedes saben, tienen más desarrollados ciertas variables sensoriales. ¿Usted cómo es que sabe el perro que hay alguien que está merodeando, sabiendo que uno no se da ni cuenta? ¿Cómo es que huele el perro, por ejemplo? Pues, ¿cómo es que huele él? ¿Cómo hace para que tenga un olfato tan desarrollado? Nosotros no lo tenemos tan desarrollado. Entonces, miren, es increíble que nosotros seamos los que dominemos este globo terráqueo, que seamos la especie dominante, sabiendo de que hay otras especies que tienen unas capacidades sensoriales superiores. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre esta especie para que sea capaz de establecer la diferencia, dominar y además de entender que la realidad tiene una cosa que es más importante, que le permite cambiar el entorno? Eso se llama racionalidad o mentalidad mente. Esa es la diferencia que tenemos. Entonces, miren la importancia de saber que además de los sentidos, nosotros tenemos otras variables para comprender. Hay unas nociones muy importantes en términos de ética. Miren esto. La filosofía moral se considera un intento de pensar de forma crítica y reflexiva sobre el bien y el mal. Es decir, uno cómo debería vivir. ¿Será que para venir aquí es interesante que nosotros hubiéramos respetado las normas de la carretera o hubiéramos atropellado a todo el que encontráramos para poder llegar hasta aquí? Es decir, hay unas normas que nos permiten saber cómo deberíamos vivir. ¿Cómo debe vivir el ser humano con las variables científicas que va descubriendo? Cuando definimos si un acto está... Entonces, estas son las diferencias básicas que yo no voy a explicar mucho, pero se las digo así de manera muy simple. Usted, cuando define si un acto está bien o mal, hace uso de una cosa que se llama ética práctica. Es decir, todos los días uno vive tomando decisiones con ética práctica. Por ejemplo, si usted no come hoy, pues más o menos se va muriendo de hambre por la noche. Entonces, ¿es bueno comer o es malo comer para sobrevivir? Es bueno. Coman para sobrevivir. Eso es una decisión de ética práctica. Si usted ve el semáforo en rojo, entonces, ¿usted qué es lo que hace? ¿Acelera? Es posible, ¿cierto? Algunos lo hacen. Algunos aceleran, pero normalmente el resto de la gente tenemos la tendencia a ver un semáforo en rojo como una simbólica que nos dice que te debes detener con tu auto. Entonces, eso significa que tú tomaste la decisión entre que pararte cuando el semáforo está en rojo es bueno. ¿Por qué? Pues porque puede que si te pasas, te atraviese un autobús y te acabe. Entonces, todos los días tomamos decisiones de ética práctica. Hay gente que no tiene normas, pero todos los días resuelve según su criterio cualquier cosa según su ética práctica. Por eso hay variables, no todos creemos en las mismas cosas. Entonces, por eso hay gente que dice, no, a mí me parece que las cosas que yo debo hacer las determino yo. A mí nadie me dice qué es lo que tengo que hacer. Eso es una ética práctica hipertrofiada. A propósito de las hipertrofias que ustedes también estudian, ¿cierto? Hipertrofiada. Entonces, claro, yo pongo la ética práctica a funcionar para todo. La relación con mi papá, con mi mamá, cómo manejo los recursos, qué hago con mi plata, qué hago con mi vida, con mi cuerpo. Entonces,
Yo diría, por ejemplo, quien ve bien, por ejemplo, tatuarse, rellenarse de piezas, incrustarse asuntos en el cuerpo, es una decisión de ética práctica, le pareció bueno. Entonces, ética práctica lo hacemos todos los días, todos nosotros. Al desarrollar teorías sobre lo que está bien y lo que está mal y las aplicamos de forma práctica, podemos decir que tenemos una ética normativa. Entonces hay una ética normativa que es la que la educación normalmente señala a una persona que se está formando. O sea, todos nosotros nos dijeron en la vida, bueno, si vas por la calle o te encuentras con alguien, no lo mates. Pero yo les llamo la atención. ¿Qué tal si a una generación en este mundo no le enseñan en clave educativa de que debe respetar al otro? Es decir, de que si se lo encuentra no lo mate. ¿Qué pasa? Eso es de ética normativa. Es decir, está declarado de que matar al otro pues, es como inadecuado, poco elegante, por decirlo de otra manera. Es totalmente inadecuado. ¿Por qué razón? Porque podría pasar que también te maten a ti, podría ser que nos matemos entre todos, podría ser, por ejemplo, que se acabe la especie. Entonces, la ética normativa regula para todos. Entonces, a mí, por ejemplo, yo soy sacerdote católico. Yo, de alguna forma, configuro mi vida, es más amplia, pero configuro mi vida con una ética normativa, que es heredada de unos principios determinados. Me parecen interesantes. Los justifico, los vivo, pues los trato de vivir, pero es una ética normativa que se me impone. Hay gente que dice que no tiene ética normativa, pero todos tenemos una variable de ética normativa. El solo respeto por el otro, en su dimensión corporal, física e intelectual, es ya una variable que tenemos de ética normativa. El otro punto, cuando estudiamos la idea del bien y del mal, podemos hablar de una metaética. Es decir, cuando a uno le da por decir, bueno, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Entonces, estas tres variables son variables que debe tener el científico y el investigador a la hora de hacer la actividad científica. Y por último, hay un asombro natural que cobija la relación del hombre con su entorno. Entonces, miren lo que hace Immanuel Kant, un señor chiquitico que existió por allá como entre 1724 y 1804. Muy ordenado, él muy disciplinado, pensó unas cosas muy interesantes. Había una frase de él que se ha usado mucho, que yo voy a usar de ella también, y es esta: hay dos cosas que llenan el ánimo de admiración y respeto: el cielo estrellado sobre mí y la ley moral que hay en mí. ¿Qué quiere decir con eso? O sea, es lo que les dije ahora. La ética del científico y del investigador tiene dos variables fundamentales: la capacidad de comportarse frente en el asombro frente a la realidad. Yo les dije una variable ahorita: nunca dejen de buscar. Eso ya es una ética. La ética del investigador comienza con nunca dejar de buscar. Es decir, desentrañar la verdad. Los antiguos decían que la verdad está oculta. Entonces, que los velos que tiene la verdad permanentemente en la vida uno tiene que empezar a desvelar. Cuando tú aprendes una norma científica, desvelas. Cuando logras establecer a nivel internacional que un procedimiento probado muchas veces puede ser planteado como una tendencia, como una variable, como una normatividad de carácter clínico médico, eso es, tú estás levantando el velo para encontrar más. Le estás mostrando a otros incluso que seguir buscando funciona. Y entonces, estas variables, un científico y un investigador está enfrentado a ellas. Un científico y un investigador como ustedes está enfrentado a tomar decisiones básicas todos los días en términos de ética práctica. Por ejemplo, yo necesito 2 pasantes de investigación o 1. Si yo estrictamente según el proyecto necesito 1, ¿por qué pido 2? Eso, increíblemente, los que se van a meter en esta actividad les va a pasar. Yo que pido, por ejemplo, si estoy trabajando en un hospital y en insumos, yo estoy trabajando en la odontología o en cualquier área médica, yo pido insumos más de la cuenta o pido lo que se necesita. Eso es ética práctica. Pero lo que ocurre, muchachos, y todos, es que en esas decisiones usted está poniendo efectivamente el futuro de su carrera. ¿Por qué? Porque eso que usted hace en lo pequeño, después lo va a hacer con lo grande.
Yo no quiero ver una persona que es capaz de abusar de los insumos de un hospital para hacer lo que sea, para investigar, para hacer sus procedimientos, o si es un científico de abusar de los recursos que le son dados. Yo no quiero ver que ese señor llegue a ministro de Educación y a ministro de Salud. ¿Qué irá a hacer? ¿Cómo van a poner un señor que es capaz desde los inicios de superar efectivamente, de no tomar decisiones adecuadas en términos de su ética práctica? No estoy hablando de ética normativa. Si yo lo pusiera a ese personaje, a ese investigador, a ustedes mismos, bajo esa lente, con esa lente, yo les diría, pues hombre, aplicar la ética normativa de que no le robes a otro, pues es una cosa básica, no robes. Entonces, ética normativa. Igualmente me parece a mí que una universidad como esta, en general el sistema educativo, debe dedicar aunque sea un instante para pensar en este asunto. Es decir, efectivamente, ¿qué es el bien y el mal? Entonces, las nociones. Entonces, voy a hacer una diferenciación entre estas dos cosas: ética de la investigación y moralidad de la investigación. ¿Va bien la exposición o paramos? ¿Va bien? Bueno. Falta ya un tanto y nos vamos. Miren esto. Hay una cosa que hay que diferenciar. Una cosa es la ética y otra cosa es la moral. No me preocupen que no los voy a oscurecer más ni se van a ir de aquí. Uy, entonces, ¿cómo era? Yo, para ser científico, ¿qué tengo que ser? ¿Moralmente bueno? ¿Éticamente probado? Yo les dije, son señalamientos. Ustedes verán, se van a quedar con estas diapositivas y ustedes van a ver qué hacen con ellas. Toda investigación debe estar acompañada de una valoración desde la ética. Pregunta: ¿hay alguna investigación que está exenta de hacer valoración ética? Yo conozco situaciones de multinacionales, porque no le hacen consultas, y empresas que no hacen valoración ética de lo que están investigando para sacar productos. ¿Por qué? Buena pregunta, ¿por qué? Yo sugeriría que de aquí, a partir de esta conferencia, ojalá hagan algunos seminarios de valoración de ética práctica. Es para poner tu posición, exponte, que tú digas, si tú vas a ser, por ejemplo, el presidente de una compañía multinacional de farmacéuticas, una farmacéutica, y entonces lo primero que te dicen los dueños, porque eso tiene dueños, tú simplemente eres el presidente, gobiernas, pero gobiernas la plata de otro. Entonces, ¿qué te van a decir? Te van a decir, mira, nosotros estamos investigando sobre un anticoagulante que realmente anticoagula a unas velocidades espantosas, ¿cierto? Así como cuando se inyecta una heparina, ¿cierto? Se inyecta una heparina y eso tiene una acción relativamente inmediata. Distinto a que te tomes oralmente, por ejemplo, un Coumadin. Entonces, claro, que actúa después. Resulta que ellos te dicen, conseguimos una sustancia que efectivamente, y con unos tratamientos de nanotecnología, que hace que la persona se quede anticoagulada en un instante. Pero no le cuente a la gente, no puede decir, no lo plantee, que efectivamente eso tiene unos efectos deleterios sobre la motricidad. Nada por pensar a mí eso. Entonces, ¿tú qué haces? ¿Hay alguna investigación exenta de valoración ética? Por supuesto, yo vengo aquí con un mensaje. No. Toda investigación y tarea científica debe tener una valoración ética. Si no, pregúntense por qué hay muchas leyendas sobre los que construyeron la bomba atómica. Les dijeron que era para el aprovechamiento de la energía. Pero, hombre, lanzaron un paquetote de eso sobre 2 ciudades. Y esos señores se arrepintieron toda la vida. Hay leyendas sobre textos de ellos, pero efectivamente como que el arrepentimiento fue mayor. Un científico, ¿qué debe decir de frente a la dimensión ética de una actividad investigativa? Recuerden, en términos de ética práctica, en términos de ética normativa y en términos de metaética. Entonces yo les diría, incluso aplicado a hoy, lo que están investigando y que van a presentar hoy, y que ustedes están investigando, y si ustedes son más investigadores que los demás, ustedes lo que están haciendo, le están haciendo la pregunta. Yo les propongo lo siguiente, muchachos y todos, hagan la pregunta, hagan la evaluación ética ustedes autónomamente y por lo menos den una respuesta. Tómense el tiempo de dar una respuesta.
Hay momentos en que incluso la valoración ética te permite que tu producto sea más vivamente comercializado. Es que la valoración ética no es simplemente para, como algunos creen, cercenar la capacidad de la producción científica. No, la ética es ciertamente también para valorar cuáles son las mediciones de carácter comercial y tecnológico. Miren, hoy una cosa que me parece importante que ustedes lo sepan. ¿Por qué es importante esto? Hoy, si usted va a comercializar tecnología basada en investigación científica, afortunadamente el contexto de Medellín, las universidades estamos metiendo en una onda muy fuerte, muy dura, y le estamos mostrando al país que sí se va pudiendo, y nosotros ya estamos a puertas de generar toda una estrategia de comercialización tecnológica con base de investigación científica. Hoy, si usted, hay muchas empresas que te compran lo que sea, hay mercado negro en todas partes, incluso para la ciencia. Entonces, la propuesta es, o te metes en el mercado negro, o efectivamente tú cumples incluso con preguntas de valoración ética. Hay empresas que te preguntan para comercializar tu tecnología si efectivamente tienes valoración ética de tus productos. Si no, el que sigue. Next. ¿Por qué? Porque no puedes dejar, aparte de eso, la seriedad de una investigación científica da razón también de lo que es la valoración ética. Otra, los resultados de la valoración ética son de obligatoria aplicación o es un asunto que depende de cada uno. ¿Recuerdan lo que les dije? ¿Qué tal un científico que diga, no, a mí me criaron simplemente con que la ética práctica es la única que vale? Es decir, yo creo que esto es así. Es un tipo peligroso. ¿Por qué? Porque un científico, por lo menos, de la misma representación que tiene frente a la normativa científica, si usted no respeta la normativa científica en las leyes naturales y las leyes aplicadas, usted se va a equivocar. ¿Por qué razón hay tanta distancia entre la aplicación de la ley científica y la ley que procede con la ética? La moralidad se relaciona no solo con las situaciones prácticas, sino también con las ideas de naturaleza humana y sobre cómo los valores encajan en nuestra concepción científica del mundo. Pregunta, ¿cuál es el sentido del resultado científico? ¿Tiene sentido investigar sin norma ética alguna? Hay un punto de encuentro de un solo sujeto en la ética y la investigación. ¿Cuál es el punto de encuentro? El ser humano. El único. Lo que hacemos es efectivamente para el beneficio de otros o no. Ambas se mueven en dimensiones antropológicas. Pregunta, ¿se debe investigar solo para el cultivo del humano? Es otra pregunta que les dejo. Unas correlaciones, y estas son las últimas diapositivas. La investigación en contextos de educación o formación tiene una mayor exigencia en sus valoraciones éticas, pues la ética es un componente fundamental del modelo formativo. Una universidad que busque investigar y desarrollar ciencia debe tener, porque está en un proceso de formación, también la formación ética. Pregunta, ¿los directores de proyectos dedican la misma rigurosidad del plan financiero y científico al código de actuación de sus grupos? Buena pregunta. ¿Ustedes le dedican igual a hacer la calidad del proyecto, a la pulcritud metodológica del proyecto, a efectivamente saber con quién lo van a hacer y cómo lo van a hacer? Que eso es una valoración ética. Los productos de la actividad investigadora necesitan una normalización y unos parámetros de propiedad intelectual, escalamiento industrial, comercialización y apropiación. Preguntas, ¿se respeta la producción científica compartida? Esto lo dijo el profesor Rubén ahorita, clarísimo, a nivel científico hoy se están robando la producción de todos. Primero, un primer mandato de carácter ético, no se dejen robar su producción. Ese es el primero. Segundo, no roben producción. Dos variables elementales, pero la primera es más importante, no se la dejen robar. ¿Eso qué quiere decir, muchachos? Métanse a la web, que hay mucha información, hay personas que saben mucho sobre esto y efectivamente ustedes declaren para sí mismos cuál es la tarea fundamental de cara a su producción científica, protéjanla desde ya. Ustedes lo que producen puede tener impacto inimaginable. ¿Por qué? Porque usted tuvo la capacidad de hacer la pregunta, como les dije ahora, la pregunta por la misma realidad, pero queriendo buscar más verdad. Y resulta que usted encuentra más que su profesor, o más que su director de tesis. Entonces, protejan eso, y la universidad debe hacer la provisión para proteger tu producción. Pero miren que el mandato que les digo es, por supuesto, no le robe a otro, pues no plagies. A una cosa aún más radical, no autoplagies.
Es decir, no copies este párrafo y este artículo y lo metas en otro artículo y lo mandas a varias revistas. Eso es autoplagio. No hagas eso, pero sobre todo, protege lo tuyo, protege tu producción. Se comparten regalías y beneficios de la producción tecnológica. Eso es un lío muy grande hoy. El diálogo, por ejemplo, entre empresas, universidades, científicos, profesores, para saber qué le corresponde a cada uno es una cosa que estamos tratando de establecer, pero no ha sido fácil. El debate ético en la ciencia es fundamental. Preguntas. ¿Es un asunto moral o es una cuestión de ética? ¿Recibe la ética el mismo tratamiento institucional que la ciencia y la actividad investigativa? Y la última es, cuando la investigación se pregunta por la vida o la busca, se abre un campo fundamental para pensar de forma reflexiva y crítica. Es decir, cuando uno ve que a la postre la ciencia y la tecnología y la investigación lo que busca es la preservación de la vida a la postre, no acabarla, entonces hay una disciplina muy interesante que trabaja eso que se llama la bioética. El objeto de la investigación es la vida, la ética de la investigación científica es la bioética. Miren esto, ley científica, ley metodológica, ley moral, ¿es solo un mundo normativo? No, pero sí es válido que ustedes sepan que sobre toda actividad científica e investigativa pesa esa triple ley. La ley metodológica, cumpla con el método. Si usted se equivoca con el método, le invalida su resultado. Cumpla con la normativa científica. Es decir, usted tiene que aprenderse las normas básicas de la norma científica. Y por supuesto, cumple con la ley moral, que es el mensaje que les estoy dando, de que esto tiene una integralidad. Y por último, ¿qué es lo importante al final del día? 3 variables de la ética normativa. Hay 3 posibilidades de mirar la ética normativa. Que uno se comporta para ser feliz. Eso es muy pragmatista. Hay un autor que se llama John Stuart Mill que trabajó esto. O sea, que uno a la postre lo hace para ser feliz. Entonces, las acciones se juzgan por las consecuencias. Es decir, no por las causas, sino por las consecuencias. La otra posibilidad es, yo hago valoración ética de mi proyecto de investigación para cumplir el deber. Me parece que es insuficiente. Y la otra es, hago valoración ética de mi proyecto de investigación para ser virtuoso, es decir, para tener buenos rasgos morales. No, uno podría decir que hace todo eso para hacer una valoración ética. Probablemente para ser virtuoso, son variables de tener buenos rasgos morales. Interesante un científico que tenga buenos rasgos morales, interesante. Sería terrible ver un científico, un investigador con pésimos rasgos morales. Por ejemplo, que sea un muy buen científico, pero comercializando sea un ladrón. Que hay muchos. Entonces, o porque efectivamente, miren este detalle, que es una cosa de la psicología, el comportamiento de los investigadores. Cuando dejan de producir, cuando se van cansando de buscar la verdad, ¿qué hacen? Copian, replican, plagian, roban. Entonces, sigue siendo científico, pero la pregunta es, ¿sigue siendo un científico con unos rasgos morales interesantes? ¿Cumple el deber? Uno en la ciencia y en la investigación tiene que cumplir el deber casi como un monje. Si usted se equivoca, si usted es desordenado, si usted no tiene prácticas adecuadas, si usted no tiene buenas prácticas en la investigación, en su entorno científico, en tu laboratorio, en tu clínica, en tu hospital, te puedo asegurar que te falla todo, la ley normativa, la ley moral y la ley metodológica. Pero sobre todo, empieza a fallar tu dimensión metodológica. Hay que ser pulcro en el método y pulcro en el cumplimiento del deber de la actividad científica. Y por supuesto, no podría ser que un científico tenga todos los reconocimientos del mundo. Tal vez estamos sentados aquí con el próximo Nobel de Medicina, pero resulta que usted llega al final de su vida y usted dice, pues fue muy importante en ciencia, pero no fui feliz. En ese sentido, los invito a ser simplemente más pragmáticos. Muchísimas gracias. No sé si preguntas, no. Preguntas. Ustedes están. Padre, muchísimas gracias. Ay, muchas gracias. Ay, muy